censura, sin filtros. Un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Bienvenidos a otro programa más de Irreverentes. Yo soy Oscar Hernández y este día pues me acompaña Roberto Zapata. Él es miembro de Amate El Salvador. Anteriormente hemos contado con la presencia de otros miembros de Amate y esta vez lo tenemos a él para hablar un poco sobre esta temática que ha estado ocurriendo en cuanto a los crímenes por odio, ¿verdad? Antes de cederle el micrófono a Roberto, pues me gustaría invitarles a que se acerquen este miércoles 27 de noviembre a la Universidad de El Salvador. Estaremos recolectando juguetes para los niños y niñas de Nahuatirica. Estaremos en la Plaza Minerva, que es la entrada principal de la Universidad de El Salvador. Ahí también estaremos vendiendo números para la rifa de una tienda de acampar. El valor del número es de 25 centavos, así que ahí está la invitación para que se acerquen y vayan y dejen su juguete para los niños y niñas de Nahuatirique. También invitarles que el sábado 7 de diciembre se estará llevando una exposición de fotografía en el Museo Muna, referente a la masacre del Mozote. La actividad comenzará a las 4 de la tarde y terminará a las 7 de la noche. La entrada es completamente gratis, pero si ustedes desean llevar un juguete para los niños y niñas de Nahuatirica, también se estarán recibiendo en ese lugar. Bueno, sin más ni menos, Roberto, bienvenido a Irreverentes. Creo que es tu primera vez en el programa, ¿verdad? Es un honor para nosotros tenerte aquí hablando sobre la problemática de estos crímenes por odio que se han dado en esta última semana hacia la comunidad LGBT, especialmente hacia las mujeres trans. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. La verdad es que estoy bastante contento de poder compartir con ustedes. A quienes nos escuchan, pues estamos a la orden. Bueno, ya entrando a la temática, Roberto, muchas veces se ha escuchado, ¿verdad?, que hay cierta aceptación ya por parte de la sociedad hacia la comunidad LGBT. Muchos dicen de que ahora las personas del mismo sexo pueden andar por las calles tomadas de la mano o incluso versarse en público, pero con este tipo de problemática nos venimos a dar cuenta que no es cierto eso de que ya hay una aceptación por parte de la población, ¿verdad? Recientemente vimos en unas noticias de que una pareja del mismo sexo se estaba besando en el parque de Cuscatlán y que la gente del campo pues llegó a decirles que no podían hacer eso en público, algo que es verdaderamente inaudito a mi pensar. Pues en ese parque también vemos a muchas parejas heterosexuales haciendo las mismas prácticas, ¿verdad? E incluso se quedan ahí acostados en el zacate, pues abrazados y dándose cariño y nadie les llega a decir nada, ¿verdad? Entonces, respecto a este tipo de temas, sí me gustaría ser muy enfático y que nos dijeras en sí cuántos tipos de homicidio por odio se llevan hoy a cabo, es decir, cuántos han sido contados hasta la fecha. Bueno, creo que hay como dos preguntas en la reflexión que acabas de hacer. Sí. La primera parte que decías al respecto de lo que algunas personas pueden pensar, de que ya se ha, digamos, avanzado un montón en cuanto a la inclusión o la aceptación, tolerancia hacia la población LGBTI. Debo decir de que sí es cierto, han habido avances, pero de pensar de que ya todo está listo y que ya como que existe la igualdad entre personas LGBTI y personas heterosexuales es falso. Sin duda, como también bien lo has mencionado, cuando se dan este tipo de contextos donde la violencia aumenta o la violencia regresa o se vuelve más visible contra la población LGBTI, pues nos damos cuenta de que todavía seguimos en una situación estructural de discriminación, exclusión, violencia contra lo que es diferente, específicamente en este caso en términos de género y sexualidad. Realmente nuestra sociedad no está todavía concientizada al respecto de todo esto, digamos, estas prácticas, estas actitudes, estos pensamientos machistas, patriarcales, de dominación que todavía tenemos todos y todas.
y a veces los replicamos de manera horrible contra ciertas poblaciones que terminan siendo más afectadas. Con respecto a la segunda parte, que ya preguntabas como cifras, nosotros este año en el registro que tenemos en AMAT El Salvador, que es un esfuerzo, digamos, organizativo de nosotros, porque el Estado, esto es importante mencionarlo, no lleva estadísticas oficiales de cuáles son los crímenes por odio. Además, ya que lo estamos mencionando, creo que es importante que todas las personas lo entendamos así. Los crímenes de odio no solo son aquellos que terminan en un asesinato. Los crímenes de odio son cualquier crimen cometido, digamos, con saña especial en contra de un grupo determinado. En este caso, contra la población LGBTI por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Pero puede ser por otros motivos también. De hecho, la reforma que se hizo en 2015 iba en ese sentido. Incluye estas tres categorías que ya mencioné, pero también otras por religión, por ideología política, etc. Entonces, nosotros en este año, crímenes de odio que han terminado en homicidios, llevamos 8 contabilizados hasta este mes. De estos 8, 6 han sido contra mujeres trans y 2 contra hombres gays. El año pasado fueron 14 homicidios y de esos 14 homicidios fueron 9, si no me equivoco, que fueron contra mujeres trans, y de allí fueron 4 contra personas hombres gays y una mujer lesbiana, un hombre trans. Sí, bueno, lo que acaba de decir Roberto es que en 2015 se aprobó una reforma a los artículos 129 y 155 del Código Penal, que prácticamente es introducir agravantes a los delitos de homicidio, amenazas, para sancionar con mayor rigor los hechos punibles motivados por el odio racial, étnico, religioso, político, genérico. Ahí entra también el tema de la identidad y expresión de género u orientación sexual. Este artículo fue aprobado en 2015 bajo el gobierno de Mauricio Funes, ¿verdad? No, bajo ya el nuevo gobierno de Salvador Sánchez Serén. De Sánchez Serén. Sí, eso se aprobó en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero luego él lo ratificó. Ya. Ahora, respecto a lo que está haciendo el nuevo gobierno al respecto, es notable de que ha hecho cambios en el presupuesto, ¿verdad? Y uno de ellos consistía en quitar la Secretaría de Inclusión Social. ¿Me podrías decir o podrías decirnos en qué consistía esa Secretaría de Inclusión Social y por qué era tan importante para el movimiento LGBT? Bueno, una de las primeras medidas que se tomaron cuando el Frente llegó al Poder Ejecutivo en 2009 fue cambiar la que antes se llamaba Secretaría de la Familia y que por lo general había estado a cargo de la primera dama de la República a una Secretaría de Inclusión Social. Esto, por buena parte del movimiento social, fue visto como una de las mejores medidas en ese momento que se estaban tomando, porque cambiaba la lógica, pues realmente una Secretaría de la Familia se dedicaba principalmente a acciones asistencialistas que en el marco de una cuestión o entendimiento de familia nuclear. Y en cambio, en el caso de la Secretaría de Inclusión Social, ampliaba el espectro y también tenía un enfoque de derechos humanos. Entonces era una idea como el Estado sí ayudará a ciertos grupos en vulnerabilidad, pero el fin no es estarlos ayudando siempre, sino darles las herramientas para que ellos tengan mejor acceso, por ejemplo, a servicios públicos, tengan mejor acceso a oportunidades laborales, etcétera. Bueno, eso era como la teoría, ¿verdad? Ahora bien, ya en la práctica no siempre funcionó de la mejor manera, a pesar de que sí fue un avance, como ya decía. Un año después, eso fue en 2009. En 2010 ya las organizaciones LGBTI tenían más de 12 meses esperando qué iba a ser el nuevo gobierno con la población LGBTI, porque todavía no había hecho acciones, más allá de darle personalidad jurídicas a algunas organizaciones, que fue muy importante también, y veníamos de un periodo donde no era posible, donde el Ministerio de Gobernación lo negaba. Ahora se necesitaba más, ¿verdad? Entonces, la propuesta del nuevo gobierno, junto con las organizaciones,
fue propónganos algo y nosotros vamos a implementarlo. Así fue como las organizaciones dijeron, bueno, que se cree un decreto ejecutivo y luego que se cree una unidad que como que vele porque el decreto se implemente. Y se creó el decreto ejecutivo 56, que como principal objetivo buscaba la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de la administración pública. Esta categoría de administración pública solo aplica para el órgano ejecutivo, no llegaba hasta las alcaldías ni llegaba hacia otros órganos de poder del Estado. Pero bueno, ya eso era bastante, el órgano ejecutivo es el más grande de todos. Y con este decreto ejecutivo también se creó la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social, que fue la primera unidad gubernamental creada específicamente y exclusivamente para velar por el tema LGBTI en el marco del decreto ejecutivo 56. Y bueno, a pesar de que el decreto ejecutivo 56, digamos, tenía algunas falencias, algunas debilidades, fue lo que sirvió de marco legal para la implementación de un montón de políticas dentro de otros ministerios del órgano ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Todos esos ministerios hicieron políticas ministeriales y otras acciones un poco más específicas de otros ministerios en el marco del decreto ejecutivo 56. Todos estos antecedentes son importantes porque el nuevo gobierno, una de sus primeras medidas que hizo fue eliminar la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, al eliminar la Secretaría de Inclusión Social, digamos, dejó inaplicable al decreto ejecutivo porque el mismo decreto ejecutivo daba la potestad a la Secretaría para su implementación. Sin Secretaría de Inclusión Social ya no hay institución que lo implemente, entonces ya no es obligación para el Estado implementarlo. Fue como una medida, digamos, un poco, engañosa, porque mucha población dijo, bueno, pero no ha derogado el decreto ejecutivo, allí continúa, ¿verdad? Pero por otra vía sí lo había hecho. Entonces, sí, su gran propuesta fue como, bueno, cuando el tema de la diversidad sexual, para que vean y bueno, por presión también de redes sociales, porque se le estuvo preguntando qué iba a pasar con esa dirección, dijo, esto se va a retomar en el Ministerio de Cultura. Dentro del Ministerio de Cultura, nosotros como MATE pedimos vía acceso a la información pública ya hace como un mes, es decir, ya pasados casi 6 meses del gobierno de Nayib Bukele, qué es lo que se estaba haciendo en el tema de diversidad sexual dentro del ministerio. Y la respuesta fue que se habían hecho 3 cosas. 1, cambiar el reglamento del Ministerio de Cultura para agregarle 3 numerales más a 24 que ya tenían de cuáles eran las funciones del ministerio. Entonces le agregaron así como, bueno, también hacer actividades para la inclusión de la población LGBTI, dar consejos cuando nos pregunten sobre temas LGBTI y hacer actividades culturales para la población LGBTI. Esos fueron como los 3 numerales agregados. Y de allí que le cambió el nombre a la unidad de género del Ministerio de Cultura, que es una persona, y se le puso en lugar de unidad de género y diversidad. Y finalmente se le pidió todos los folios, todos los AMPOs que tenían en la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social a lo largo de 9 años que existió, para que los tuvieran en la nueva entre comillas, unidad de género y diversidad. Entonces, y hasta allí, no mencionaba otra cosa. Posteriormente, algunas organizaciones tuvimos reunión con la encargada de esta unidad, porque nos convocó, y bueno, nos convocó un poco también por la misma presión que nosotros estábamos haciendo, para saber qué onda, ¿verdad? Y su respuesta fue como, bueno, ahorita ya hemos contratado una consultoría que está averiguando qué es lo que ustedes están haciendo y qué es lo que se ha hecho y qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, nuevamente esto nos volvió a llamar un montón la atención porque fue como, es para qué estamos las organizaciones y no es para ser consultadas sobre este tema, no solamente para la foto. Entonces, y además no era que no se estaba partiendo de cero, ya existía toda esta cantidad de trabajo hecho a lo largo de 9 años para, digamos, con todas las críticas que le podemos hacer, pero era algo de la Dirección de Diversidad Sexual. Entonces el nuevo gobierno
creo que no tenía la claridad de cómo iba a trabajar este tema, y en buena medida había sido porque nunca se había dado a la tarea de consultarlo, sino que todo fue de un cerebro de alguna persona para decir, aquí este tema, metámoslo en esta parte. Y fue una forma reactiva de pensar, no pensamos esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, es interesante ver la perspectiva que tiene el nuevo gobierno con respecto a estos temas, ¿verdad? Pero ya entrando un poco de lleno, uno de los homicidios que más ha generado polémica en cuanto al crímenes por odio fue el que se llevó a cabo en el Boulevard de los Héroes, donde una mujer trans de 25 años fue asfixiada, apuñalada y secuestrada y arrastrada alrededor de 5 kilómetros. Mencionaban que en el lugar hay cámaras de seguridad, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuál es el papel de la fiscalía en todo esto? ¿Qué está haciendo la fiscalía? Porque hasta la fecha no hemos visto en ninguna revista, en ningún periódico, no se ha escuchado en ninguna radio que digan fiscalía ha detenido a tantas personas por el delito de crímenes de odio, ¿verdad? Vemos que este tipo de crímenes quedan impunes. No sé qué esfuerzo o cómo ves el papel de la fiscalía en cuanto a este tema. Bueno, nosotros como organizaciones tenemos un montón de exigencias que le hemos venido haciendo al Estado salvadoreño, específicamente al Ministerio Público y todavía más específico a la Fiscalía General de la República, que es la encargada de la investigación del delito. Le habíamos estado demandando que se creara un protocolo al interior de esta fiscalía de actuación en estos casos. Desde que se dio la reforma al Código Penal, que fue en 2015, y con la anterior administración ya se había llegado a un acuerdo de que de que el protocolo se iba a crear. Ya hasta había, con apoyo de la cooperación internacional, conseguido financiamiento para que se creara el protocolo. Y también luego su implementación, porque implica la capacitación de fiscales, ¿verdad? Que puedan después poner en práctica el protocolo. Entonces, sin embargo, como luego vino el periodo de elecciones del nuevo fiscal, y posteriormente el nuevo fiscal que fue electo, que es de un corte más conservador, estábamos en la incertidumbre de si realmente al final se iba o no a implementar. Por la presión de las organizaciones y de la cooperación internacional, se logró que el nuevo fiscal dijera de que sí iba a ser un tema que iban a retomar. Eso fue ya hace, 6 meses. Y todavía en la práctica eso no ha pasado a poderse implementar. Tengo entendido de que ya el protocolo está listo, pero todavía no ha sido presentado públicamente. Entonces no sabemos si se está implementando tampoco. ¿Y qué pasa? Mientras todo esto, burocracia o falta de voluntad política está pasando, los crímenes de odio siguen sucediendo, y no cualquier crimen de odio, sino, como ya lo mencionabas, con formas horribles de tortura, de que buscan, crear terror en nuestra población. Y muchas, lo digo porque conozco casos, suelen huir de esto. Cuando cada vez que pasa uno, imaginemos, aquí el caso que vos mencionaste fue en la ciudad, que acá, hay muchas más personas LGBTI, hay cierto nivel de empoderamiento de los derechos, pero que pasa, como en el caso de Victoria, que también fue un asesinato horrible, que expusieron el cuerpo desnudo, lo dejaron en una calle del pueblo y como crucificado, o sea, con tablas encima del cuerpo y con una llanta horrible. Entonces, ¿qué impacto puede tener eso en una localidad pequeñita donde viven, 10,000, 5,000 personas? Entonces, las personas LGBTI huyen de esos lugares. Es un desplazamiento forzado y es contra su voluntad. Lo hacen para sobrevivir. Entonces, a las que pueden se vienen a la capital, y las otras les toca ir fuera del país tratando de buscar mejores oportunidades, o simplemente huyendo solamente de la violencia que aquí predomina. Entonces, creo que todo esto
nos da una idea de cuál es la voluntad que existe de parte de estas autoridades, del Ministerio Público, al respecto de un tema como los crímenes de odio, que también queda a veces como invisibilizado porque dicen, bueno, pero es que hay tantos docenas de otros crímenes porque tenemos que poner como esfuerzos extra para estos que solo son unos cuantos. Pero creo que eso es como separar cosas que forman parte de un mismo problema, es decir, la violencia tiene una raíz estructural y mientras no entendamos como estos crímenes de odio como parte de esa estructura, creo que no vamos a poder salir de esta idea de como no haga como más políticas públicas para esto o menos para aquello. O sea, todos deberíamos de estar recibiendo justicia, todos los crímenes que se dan, no solo los crímenes de odio contra la población LGBTI, todos los crímenes. Y nosotros como organizaciones eso es lo que exigimos, justicia para todos, pues. Contrario a digamos, una parte del discurso social que a veces suele pensar que eso es lo que andamos buscando. Y creo que en este caso es necesario que la Fiscalía, bueno, seguir haciendo acciones de incidencia en la Fiscalía y en otras instituciones del órgano ejecutivo para que esto cambie. Bueno, ya tú lo mencionabas, ¿no? Uno de los principales causas de migración es debido a la violencia que existe aquí en el país, ¿verdad? Y pues en el país, aquí en la comunidad LGBT también se ve un alto índice de personas que migran, ya sea por odio o porque las mismas miembros de instituciones cometen cierto tipo de acoso. Porque no solo existe violencia de parte de pandillas o de parte de algún sector así criminal en específico, sino que también Concavis Trans ha mencionado de que han habido miembros, cuerpos policiales que también cometen violencia en contra de las personas trans. Pero bueno, actualmente el presidente no se ha manifestado al respecto, ¿verdad? Yo hacía el contraste entre este hecho que ocurrió hace poco de tocar a una niña sin delito, ¿verdad? Y el presidente Nayib Bukele rápidamente tuiteó y digamos que se quiso aprovechar un poco de la coyuntura para darse a conocer también, ¿verdad? Y para sobresaltar sus méritos y todo eso. Pero se pronunció al respecto. ¿Y por qué en una temática de igual de complicada? Porque no le vamos a quitar mérito tampoco al movimiento feminista, pero esta también tiene su importancia, no se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Roberto? Yo creo que debemos verlo por dos vías en este caso. Por un lado, nuestra experiencia previa como organizaciones con el actual presidente Nayib Bukele es negativa. En 2014, cuando él estaba corriendo como candidato para la alcaldía de San Salvador, se reunió con las organizaciones LGBTI, que principalmente están concentradas en la capital. Y bueno, él dijo en ese momento, y hay videos, hay fotografías, donde mencionaba, miren, yo quiero estar del lado correcto de la historia. Yo estoy en contra de la discriminación, yo tengo familiares, tengo amigos y amigas LGBTI, entonces yo quiero que en los próximos 3 años, cuando yo sea alcalde, la ciudad de San Salvador sea una ciudad inclusiva. Y yo me comprometo con esta serie de acciones que eran parte del plan de gobierno de la capital en ese momento. Entonces, y ahí está también el documento, por cierto. Entonces, eran como alrededor de 7 acciones, si no me equivoco. Y después, 3 años pasados, eso no se cumplió ninguna. Y de hecho, una de las primeras medidas que nosotros teníamos una gran expectativa, porque desde el periodo de Violeta Mengíbar se había tratado de iniciar, era la creación de una mesa consultiva entre organizaciones y la alcaldía. Sin embargo, y bueno, durante el periodo de Norma Quijano se acabó, no se retomó. Entonces ahora que regresaba el frente y específicamente Nayib a la alcaldía, esperábamos que eso volviera a funcionar. Pero solo se convocó una vez y después de esa vez no llegó él, llegó una concejal. Y después, a la siguiente reunión, no llegó nadie, ni siquiera convocaron. Si es que las organizaciones, visto eso, muchas habíamos quedado bastante, digamos,
con una expectativa negativa de lo que ahora podía pasar ya en la presidencia. Y bueno, también escuchamos lo que él dijo durante su campaña presidencial, que fue bien claro y contradictorio, donde él decía: sí, yo no tengo nada contra la población LGBTI, al contrario, me parece que la discriminación no debería de existir, pero yo creo que el matrimonio solo es entre personas, entre un hombre y una mujer así nacidos. Entonces, eso ya nos daba a nosotros también la pauta para decir, esto no va para mejor. Y dicho y hecho, ya en el gobierno pudimos observar todo lo que ya comentaba anteriormente y por dónde iba a manejarse su discurso, que en este caso ha sido la omisión. No opinar al respecto, exceptuando cuando los medios en este último caso, bueno, en estos últimos casos le cuestionaron y dijo como todavía estamos analizando qué es lo que vamos a hacer o en planificación. Bueno, eso por un lado, pero además creo que hay que verlo ya que lo contrastabas con este caso de que tocar niñas está mal, esa medida, esa acción, digamos o esa campaña, por llamarla de alguna manera, iba específicamente en contra del órgano judicial. Entonces, que hasta cierto punto es actualmente o puede convertirse en una oposición para Nayib. Y este caso específico de los crímenes de odio, en buena medida tienen que ver con la falta de inacción del órgano ejecutivo donde él está presidiendo. Entonces, políticamente, en el tablero podemos ver de que es mucho mejor que él se monte sobre una acción que va dirigida contra alguien o una entidad que podría ser opositora a él, versus en este caso que sería como contra él mismo, sus propias instituciones. Entonces creo que eso es una de las razones por las cuales no solo él no se pronunció, sino que en el caso específico de la ministra de Cultura, que es como la delegada del tema LGBTI en el actual gobierno, tuvo un pronunciamiento súper timorato. Yo no conozco personalmente a la ministra, pero hasta donde conozco, sé que ella es una aliada como genuina de la población, digamos, ella de verdad quiere apoyarnos. Y supuestamente también gracias a esto es que ella retomó el tema, ella dijo, no lo eliminemos, déjenmelo en mi ministerio. Pero creo que esto en el marco del gobierno, que obviamente que ella no tiene la potestad de decidir por cosas, sino que tienen que pasar por otros círculos de poder de decisión en el gobierno, le dijeron, bueno, pronunciate, pero no demasiado. Entonces, es una especie de censura o de autocensura sobre el tema. Y eso nos da una pauta también para ver cómo el tema va a ser tratado en los próximos 5 años. No tenemos claridad al respecto de nada de la política pública que se va a estar implementando y todas las acciones hasta ahorita apuntan a que las cosas van a seguir iguales o peor. Bueno, ya es momento de nuestra primera pausa. Al volver, pues vamos a conocer un poco sobre este plan control territorial, a ver si realmente está funcionando o no, y qué papel juega dentro de este plan la comunidad LGBT. Ya volvemos. ¿Escuchás? Está pegando de nuevo. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? No te metas. No es tema nuestro. Las mujeres pueden vivir estas situaciones. Sospechas que alguna mujer vive situaciones de violencia y es aislada de sus seres queridos, la celan y es descalificada y humillada frente a los demás o sufre bromas hirientes. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Nosotros como papá, mamá, hermana y amiga, te decimos que siempre la escuches, que no la juzgues y que la acompañes en sus decisiones. Ellas ya no están. Queremos que esto no pase más. Bueno, estamos una vez más aquí en Irreverentes. Tenemos como invitado a Roberto Zapata. Él es miembro de Amatel Salvador, parte de la comunidad LGBT, y estamos hablando sobre los crímenes de odio que se han estado llevando estas últimas semanas aquí en el país.
Antes de despedirnos y mandarnos a corte comercial, pues le preguntaba a Roberto, ¿verdad? Sobre el plan control territorial. ¿Qué tan efectivo es este plan? ¿Realmente está funcionando? ¿Y qué hay sobre la comunidad LGBT? ¿Se ve contemplado dentro de este plan? ¿Está contrarrestando o hay algo para contrarrestar estos crímenes de odio dentro de este plan territorial? Bueno, yo creo que, para empezar, yéndonos un poco a los antecedentes, el plan control territorial no fue un plan consultado con la población, por lo menos no que sea de mi conocimiento. De hecho, ha sido, creo yo, una de las críticas más grandes que ha tenido de buena parte de las organizaciones sociales, que ese plan control territorial, bueno, casi que salió de la nada y se empezó a implementar y exigieron millones de por medio y hasta créditos, y a pesar de que en las estadísticas pareciera ser de que los homicidios han disminuido, no hemos visto una cultura del todo o no conocemos cuál es el abordaje integral que se hace de este tema. Y creo que en el caso específico del enfoque de género o la violencia de género que tiene que ver contra las mujeres, contra la población LGBTI, contra otros grupos vulnerables, no conocemos exactamente cómo fue abordado o cómo se está abordando. Y creo que en la práctica, cómo lo estamos viendo, en este caso con los crímenes, con los recientes crímenes de odio contra la población LGBTI, vemos que no está funcionando. No han habido acciones claras de parte del gobierno y eso lo podemos ahorita notar, ¿verdad? No han consultado. Eso, bueno, también creo que yéndonos un poco más atrás en los antecedentes, no es la primera vez que pasa una ola de homicidios contra la población LGBTI en el país. En 2017 tuvimos una que se conoce como la masacre de San Luis Talpa, que fue contra 3 mujeres trans en ese municipio. Entonces, como en 2 días. ¿Qué pasó en ese momento? Ya teníamos una mejor comunicación entre las organizaciones, entre las instituciones del órgano ejecutivo y entre las organizaciones LGBTI, y tenía la Dirección de Diversidad Sexual que convocó junto con la Secretaría de Inclusión Social del momento para ver qué se podía hacer al respecto. Y estuvo presente representantes del Ministerio de Justicia, de la Policía, etc. Y todos estos, digamos, era con el fin de como, bueno, lleguemos a los territorios, hagamos campañas de sensibilización, también como démosle tips a la población LGBTI para que tome medidas de seguridad extraordinarias, etc. Eso funcionó, no funcionó en su momento, no estoy seguro, pero fue una acción que se hizo. En cambio, actualmente, de parte del gobierno no hemos visto ni siquiera un pronunciamiento, pues. Yo creo de que el plan control territorial, una de sus mayores debilidades es apostarle un montón a la represión, y solo apostarle a la represión no soluciona la raíz estructural de la violencia a la cual yo hacía mención anteriormente. Es importante, creo yo, que sepamos que los crímenes de odio que terminan en un asesinato no pasan como al azar o como de la nada. Por lo general le pasan a personas LGBTI que han vivido situaciones de extrema violencia a lo largo de sus vidas y que son las más vulnerables en sus respectivas comunidades. De manera que los perpetradores de estos crímenes sienten que al eliminarlas no va a pasar nada, que va a quedar completamente en la impunidad y que ellos simplemente, no sé con qué fin puedan tener en sus mentes, van a lograr algo, van a demostrar algo, etc. Pero es eso, creo que algunas personas pueden pensar como, iba pasando por la calle y le dispararon, como que fue un fuego cruzado o una bala perdida. Pues no, como ya decía, o también puede pasar, yo he leído seguido en redes sociales, pensar de que, pero es que ellos andaban metidos en drogas o andaban metidos en trabajo sexual o en pandillas.
como que si eso fuera algo que buscamos las personas LGBTI. Muchas personas LGBTI, sobre todo aquellas más empobrecidas, las que han vivido las peores formas de exclusión de su familia, de la escuela, de sus comunidades, son las que terminan en estos crímenes. Y a veces previamente han recibido amenazas, han recibido intentos de asesinato, han sido perseguidas. Entonces simplemente el crimen de odio, el homicidio es el fin de todo esto, por lo menos en ellas, no así en la comunidad, porque la comunidad queda impactada, su familia queda impactada, sus redes de apoyo, sus amistades, todos son víctimas también de esos crímenes, y esa parte creo que no termina de entenderse, y evidentemente estos planes de seguridad deberían de tener esta visión integral de la violencia, no solo contra la persona que fue asesinada y quienes perpetraron el asesinato, sino todas las víctimas alrededor de esos crímenes y de otros. Sí, fíjate, ese tipo de comentarios que vos hacías al respecto, que se dan mucho, yo los escucho y sí me llena de rabia, ¿verdad? Por el simple hecho de que criticamos el porqué de una situación sin saber el contexto. Por ejemplo, yo escuchaba aquí dentro de la universidad, se da mucho también, y estaba escuchando la vez pasada que decían, por Joto, y esta famosa frase, por Joto lo mataron, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué divulgamos eso? ¿Por qué reproducimos tanto ese tipo de palabras y ese tipo de comentarios sin saber el contexto de la persona? Aquí realmente se da que hay discriminación, y esa discriminación muchas veces se da invisibilizada, ¿verdad? Ahora bien, con el plan control territorial, creo que no es nada nuevo, ¿va? Este tipo de controles, de medidas. Anteriormente hemos visto, yo recuerdo en el gobierno de Tony Saca, que con su super mano dura sacaba a los militares y a los policías a la calle. Igual que ahora, ahora solo andan paseando y fregando a la gente, igual. Siempre se da lo mismo, no hay nada nuevo en eso. Y los recortes de presupuesto que se están haciendo para eso, para apoyar este tipo de medidas, para mí sí es una pérdida, porque quitan programas como el que ya estábamos hablando anteriormente sobre la inclusión social. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión respecto a estos crímenes que se han dado? ¿Por qué crees que se están dando estos crímenes hoy en día? Ya decíamos que era algo histórico, ¿verdad? Anteriormente se han dado también, y no es nada nuevo, pero últimamente se han estado visibilizando mucho más. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que, como ya un poco mencionábamos, eso tiene que ver con el hecho de que el Estado en décadas no ha podido todavía abordar la temática de la violencia entendida como un problema estructural, sino que lo ve como separado, digamos. Por un lado está tal vez el tema de la justicia económica, y por otro lado está el tema de la violencia, y a veces se quiere manejar como que fuera una cuestión meramente cultural. El hecho de que en el gobierno de Nayib, que es un gobierno de derechas, haya movido el tema de la diversidad sexual para cultura, no es casualidad. Es porque ellos tienen esa idea de que este tema se soluciona simplemente yéndonos a la cuestión cultural, pero no ven que la estructura socioeconómica injusta en la que estamos está directamente relacionada con también la cultura, pues es una cuestión ideológica de por medio también. Y muchas personas LGBTI y no LGBTI creo que están de acuerdo, piensan que así es, pero esto todo es parte de un mismo sistema que hay que atacar de manera integral. Entonces, creo que mientras no podamos entender la violencia no como una causa, no como un efecto, sino como una causa de todo esto otro que está pasando,
entonces no vamos a salir de nada, o vamos a seguir implementando planes, pues ya lo dijiste, y otros más que se han implementado, que no llegan a la raíz pues de las cosas, sino que se quedan solamente atacando los efectos. Entonces yo creo que esa es una razón, sin duda. Y ahí otra razón creo que hace falta con respecto de nuestra misma población, que todavía, yo personalmente trato de evitar de caer en esto de como solo tirarle al Estado, sino que también ser un poco de mea culpa, ¿verdad? De cómo las organizaciones, las personas no organizadas, LGBTI y no LGBTI, también estamos o no formando parte de este problema, ¿verdad? En el sentido ya sea por omisión, de no hacer nada, de hacer el ojo pacho, o por el lado de tal vez no estar encaminando los esfuerzos hacia donde deberíamos de estarlos encaminando. Creo que estamos en un contexto donde las organizaciones necesitamos regresar a la unificación de las luchas, porque hemos venido de un periodo como de división, de desconfianza, y ahora tenemos que, de cara a un probable, ya está pasando, no es probable, a una agenda reaccionaria que está ya implementándose, las organizaciones que nos consideramos progresistas en temas de derechos humanos, tenemos que reagruparnos, repensarnos nuestras estrategias para llegar a más personas, crear un pensamiento crítico, una conciencia que se dé cuenta de que hay que cambiar la estructura socioeconómica, el régimen sociopolítico del país, porque de lo contrario, entonces vamos a seguir quedándonos solo en las cuestiones reivindicativas demasiado particulares o en cosas demasiado abstractas que tampoco salimos de nada. Yo creo que hacer un mea culpa también como a las organizaciones o a las personas no organizadas de que necesitamos involucrarnos más, coordinarnos mejor, es también importante, y verlo como uno de los factores que influye también para que la violencia pues siga dándose. Interesante que abordes el tema de las organizaciones y de que tengan que ser un poco más reactivos al respecto, porque la siguiente pregunta va encaminada a eso, ¿verdad? El pasado miércoles nos dimos cuenta de que había una manifestación enfrente del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Y yo no pude evitar hacer la comparación con respecto a la marcha que se hace en el Orgullo Gay. Yo asistí este año a esa marcha del Orgullo Gay y me di cuenta de la cantidad de gente que había, ¿verdad? Y no pude evitar hacer la comparación entre esa marcha, de la cantidad de gente que había en esa marcha, y la cantidad de gente apoyando esta manifestación en frente del Ministerio de Justicia. Fueron muy pocos los que llegaron al Ministerio de Justicia, muy poca la influencia. Entonces yo quería saber de qué manera las organizaciones que conforman todo el movimiento LGBT se suman o se reúnen para coaccionar o para manifestarse ante este tipo de medidas, porque son temas que le competen a la comunidad trans, a los gays, a toda la diversidad en sí, pero se ve como que son sectorizados, o sea, como que si existiera una cierta división. No sé qué me podés decir al respecto, Roberto. Bueno, yo creo que para empezar tenemos que entender que la población LGBTI, por sus distintas condiciones que nos ha tocado vivir, de discriminación, de exclusión, de odio, muchas veces no hemos podido acceder a ciertas cosas que de pronto otros sectores sí han podido. Por ejemplo, formación política, y ni siquiera hablo de la formación política como más, digamos, formal, sino un tema como de
formación política o de generación de conocimiento o de pensamiento crítico. Creo que nuestra población, por el contrario, lo que ha solido recibir es una forma de, digamos, de pensamiento que es acrítico o que es superficial. Y eso es a través de los pocos contenidos a los que hemos podido acceder, que han sido particularmente diseñados para la población LGBTI. Entonces, y bueno, también como movimiento LGBTI en el país nosotros somos súper jóvenes, porque tenemos unos 20 años de que el movimiento inició, un poco más, pero así que agarrara mayor fuerza fue unos 10 años para acá. Entonces, en estos 10 años, las nuevas generaciones LGBTI han sido un montón influenciadas por lo que han visto en el exterior. Entonces, ¿qué hemos visto en los últimos 10 años en el exterior? Bueno, el orgullo gay en los Estados Unidos. Y digo gay, aunque no solo sea gay, pero porque principalmente son los hombres gays blancos de clase media en los Estados Unidos que se han tomado las marchas del orgullo. Pero también en otros países del primer mundo, que son como una cuestión más de celebración, como más de desfile, que de reivindicación o de marcha. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por esa etapa, digamos, previa, donde sí era una cuestión mucho más reivindicativa, mucho más de protesta, cuando no tenían derechos, cuando sus derechos, digamos, eran todavía menos. Ahora han tenido una gran cantidad de victorias, todavía no está terminado, pero bueno, han avanzado bastante, y eso ha derivado en que sus marchas, entre comillas, sean lo que son ahora. Y esto aparejado con otras cosas, otros fenómenos como el capitalismo rosa, ¿verdad? Que se trata de las empresas apropiándose de una actividad o de una acción colectiva de protesta para hacerla superficial y a favor de sus intereses de acumulación de capital. Esto en nuestra población son las ideas que han permeado para que, creo yo, se crea de que es suficiente o es la acción más política que pueden hacer ir a la marcha una vez al año. Una marcha de que lastimosamente a veces va volviéndose un poco más superficial. Y yo creo que habemos organizaciones que estamos tratando de retomar ese sentido más político, más reivindicativo, más de protesta de lo que la marcha debe ser. No se trata solamente de criticarnos entre nosotros o señalar, digamos, culpas, sino de realmente reflexionarnos cuáles nuestras condiciones en este país y no lo que están haciendo otras poblaciones LGBTI en otros lugares del mundo, porque tienen otras situaciones, otro devenir histórico. Yo creo de que cuando no hemos, en los últimos 10 años, tal vez, entre comillas nuevamente, tenido esa necesidad urgente, apremiante, de hacer acciones de protesta así inesperadas o no planificadas, porque el Estado no hacía nada. Porque sea como sea, durante los gobiernos anteriores, algo se hacía. Eso podría considerarse tal vez malo, porque eso algo que se hacía, que era insuficiente, nos tenía así como dormidos, ¿verdad? Como, bueno, como se está haciendo algo, no hay que marchar o no hay que protestar. Pero ahora que ya no se está haciendo nada, nuestra población tal vez no está preparada. Y cuando digo no está preparada es con una conciencia política de darse cuenta que va a ser la única manera como vamos a lograr los cambios que nosotros queremos. Ahí es un desafío para nuestra comunidad LGBTI en el país, de politizarnos mucho más, de formarnos entre nosotros, o sea, no estar esperando que nos formen otras personas, otros grupos, y de involucrarnos más no solo en nuestra causa LGBTI, que claro que es importante, sino de involucrarnos en la causa de la justicia socioeconómica en este país. Porque nosotros, pues, como grupo vulnerable, somos parte de la clase trabajadora. Sí, bueno, volviendo un poco al tema, hace poco en un medio digital salían declaraciones de Concavescans que señalaba que entre 2018 y 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGBT. Ya mencionabas tú antes de que
Este tipo de amenazas y de violencia son las principales causas por las cuales las mujeres trans, personas gay, comunidad LGBT en general, deciden abandonar el país, ¿verdad? No sé qué medidas conoces tú al respecto que está implementando el gobierno para evitar que estas situaciones de desplazamiento forzado a personas LGBT en específico se realicen. Es decir, ¿qué medidas está implementando el gobierno para evitar ese desplazamiento forzado en cuanto a la comunidad LGBT? Bueno, fíjate que quisiera tal vez solo hacer como una aclaración, porque yo he notado que en muchas personas LGBTI se suele como posicionar de que la migración es resultado casi meramente del tema de la violencia. Desde mi punto de vista, la violencia sin duda que es un factor, pero es como el factor detonante, digamos. Detrás hay un factor socioeconómico de exclusión, de precariedad sobre la vida de las personas LGBTI, pero como nosotros vivimos en un país donde la precariedad es casi que la norma, o sea, gran cantidad de población vive en la precariedad, nuestra población LGBTI, ¿qué es lo que dice? Bueno, vayamos ahí socándola, vayamos rebuscándonos, pero cuando encima de todo esto tenemos que aguantar la violencia exacerbada en contra de alguien que nosotros conocemos o que alguien que sabemos que es igual a nosotros, entonces ya es como la última gota que derrama el vaso y donde las personas sienten que no hay otra opción que huir del país. Entonces creo que esta aclaración, como un poco viéndola más ampliamente, es súper importante, porque entonces nos regresa a esto también que mencionaba anteriormente, de que es una estructura que va más allá de la cuestión de violencia y no solamente asesinato, golpe, ¿verdad? Sino atrás, que es una violencia también socioeconómica. Y lo otro es con respecto de... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué está haciendo el gobierno para contrarrestar? El desplazamiento forzado, perdón. Con respecto de este tema, el nuevo gobierno, que yo sepa, no está tomando medidas específicas para la población LGBTI. Simplemente se están tomando las mismas medidas que está haciendo para el resto de la población, que nos da la pauta para decir que no tiene un enfoque de género del trabajo que se está haciendo, que no tiene un enfoque de diversidad, que probablemente no tenga un enfoque de derechos humanos, sino que está respondiendo hasta agendas extranjeras de cómo se debe hacer el tema de la migración. No solo en la política pública concreta, sino también en la forma de comunicarlo. Y esto creo que es importante, por ejemplo, con la creación de esta policía migratoria, ¿verdad? O fronteriza, que ahora va a estar cuidando las fronteras, supuestamente para cuidar que no haya contrabando, que no haya narcotráfico, cuando en la práctica creo que todos sabemos que esas cosas muy probablemente sigan dándose. Y también pero mediáticamente se envía como ese mensaje, como bueno, esto quiere decir de que de verdad ya la gente no está migrando, o como esto se está trabajando con otro gobierno de la región o de Estados Unidos, que dice, bueno, las estadísticas de la gente que viene a Estados Unidos han bajado, entonces eso quiere decir de que está funcionando, las condiciones están cambiando aquí en el país. Y yo les invito a que le pregunten a cualquier persona LGBTI cuáles son sus condiciones, si han cambiado para mejor o si siguen siendo iguales o peores. Y lo último que quisiera también, creo yo, aclarar es que dentro de la población LGBTI, pues no todas tenemos exactamente las mismas condiciones, ¿verdad? Hay personas LGBTI que tienen una mejor posibilidad, un mejor poder adquisitivo, digamos. Entonces estas personas, y de alguna manera también se ven impactadas por la situación o la discriminación social o prejuicio social contra la orientación sexual, identidad y expresión de género, pero a la vez su misma condición de poder adquisitivo hace que tenga más opciones, digamos, con respecto de otra población
como la que vive en las zonas rurales, que no tiene un trabajo formal, que no tiene seguridad social, que no cuenta con el apoyo de los padres, por ejemplo. Exactamente, y eso por mí pasa aquí en la ciudad, ¿verdad? Etcétera. Pues entonces como esto evidentemente afecta también a ciertos sectores de la población LGBTI y no a todos, que son los que terminan huyendo. Entonces regreso a un poco la hipótesis que planteaba hace un rato de que el tema de los crímenes de odio tienen que ver con una violencia estructural del ciclo de vida de las personas LGBTI. Bueno, ya para concluir el tema, ¿verdad? Con Cavis Gans también hacía una comparación, dice que las principales víctimas son las mujeres trans con un 67.5% de los casos y le siguen los hombres gay con el 17.2%, ¿verdad? Creo que el silencio de las autoridades y del presidente los hacen cómplices de estos crímenes. Es importante señalar y no quitarle la importancia, ¿verdad?, al movimiento LGBT y apoyar en lo que uno se pueda, ¿verdad?, en cuanto a este tipo de concentraciones que se hacen ya el día miércoles, ¿verdad? Ya para despedirnos, Roberto, sí me gustaría que nos dijeras qué esfuerzos está haciendo Amate El Salvador para contrarrestar, para apoyar a las personas trans y a las personas que pueden ser víctimas de este tipo de hecho. Bueno, nosotros y nosotras en Amate El Salvador estamos bastante interesados en, digamos, la promoción o la generación de un pensamiento crítico en nuestra población LGBTI. Realmente no se trata de caer en aquello de como, miren, apoyemos a cierto partido político versus otro, sino realmente posicionarnos en un tablero político donde nos encontramos, pero que muchas veces no somos conscientes y nos terminan instrumentalizando por eso. Entonces necesitamos reconocer quiénes nos instrumentalizan, para qué fines y cómo nosotros podemos contrarrestar eso. Esto, ¿cómo lo hacemos? Tal vez no lo hacemos de la mejor manera, pero lo intentamos. Tenemos escuelas de formación política, siempre que tenemos algún tipo de participación en espacios como como en el que estoy en este momento, también tratamos de hacer una invitación a la población a involucrarse. No tiene que ser en Amate, pero son bienvenidas en Amate, sepan. Pero en la organización, o creen una nueva organización, pues como si es que aquí no hay nada, creo yo, como un protocolo que seguir, pero sí es necesario tener esa conciencia de que mientras no estemos organizados, mientras no llevemos esto a la acción colectiva, pública, de protesta, no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Es necesario. Y yo creo que un poco por allí está el trabajo. Eso no quiere decir también que hemos abandonado otras estrategias en Amate. Nosotros seguimos trabajando con otras organizaciones LGBTI, con otras organizaciones no LGBTI, tenemos trabajo con sindicatos, tenemos trabajo con organizaciones de mujeres, estudiantiles, porque sabemos que esos también pueden ser aliados, y hasta ahorita muchas organizaciones LGBTI no tienen un trabajo tan directo con estas organizaciones. Entonces, eso, y finalmente creo yo que el trabajo con las instituciones, por lo menos con aquellas que todavía quieren tener un trabajo genuino. Por ejemplo, creo yo que es importante aquí mencionar brevemente que el nuevo Procurador de Derechos Humanos ya se reunió con nosotros, ha reactivado la mesa con las organizaciones LGBTI que existió en anteriores administraciones y que en la última se había desaparecido, se había inactivado. Eso creo que es importante, es un espacio que las organizaciones LGBTI, el movimiento social, había creado hace 6 o más años, como unos desde 2012, y que ahora podemos retomarlo, y es un espacio que hay que potenciarlo de cara a que los espacios se están cerrando en otras instancias. También no ver de menos lo que se puede hacer en otras instituciones o áreas del Estado. Pues creo que eso es un tema todavía pendiente de cómo las personas LGBTI nos podemos seguir involucrando en distintos espacios políticos
que se ayuden a abordar nuestras problemáticas, no solamente las específicas, particulares, sino las que nos corresponden como clase. Bueno, pues hacerle la atenta invitación de no solo manifestarnos en redes sociales, sino que hacer presencia también y tomarnos las calles, ¿verdad? Eso es muy importante. Pueden encontrar más información respecto a Amate, pueden buscarlos en Facebook como Amate El Salvador, y ahí pueden escribir y hacer contacto con algunos de sus miembros y miembros, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llega el programa de ahora. No me quiero despedir sin antes invitarles a que se acerquen este miércoles 27 de noviembre a la Universidad de El Salvador. Estaremos recolectando juguetes para los niños y niñas de Nahuaterique de 9 a 5 de la tarde. Y también el sábado 7 de diciembre se estará llevando una exposición de fotografía en el Museo Muna referente a la masacre del Mozote. Así que síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como @irreverentespodcast, en YouTube Irreverentes Podcast y en Facebook como Irreverentes. Yo soy Oscar Hernández y este fue Irreverentes.